Sí, ya le di la... Perfecto. Yo voy a compartir la pantalla. Un momentito, los vamos a socializar. Nosotros hoy les compartimos por el aula virtual y los subimos al OneDrive la retroalimentación del documento que se hizo en relación al planteamiento del problema. Entonces queremos como mostrarles lo que nosotros hicimos, porque hicimos una adaptación ya digamos, al formato oficial, que es el que van a recibir los pares evaluadores cuando estemos ya en día 3, cuando estemos finalizando el proceso. De hecho, entre hoy y mañana, bueno, toda esta semana, hemos estado en el cierre de las tesis, de los proyectos sombrilla, de las tesis individuales, grupales. Estamos justamente en el momento de entregarlas a los pares evaluadores, así que han sido como unas semanitas pues duras, siempre es lo normal, ¿no? Que en estos tiempos en los que uno se está entregando las tesis, pues toque trasnochar un poquito, bueno, entonces hemos estado muy concentrados en esa parte, ya hoy nos habilitaron la plataforma para entregarlas y estamos ya en ese proceso, ya hemos terminado el proyecto sombrilla que le antecede a este, el de la fase de planificación, y muy contentos porque, pues bueno, se hizo un muy buen trabajo, la verdad, nos sentimos muy seguros de que nos va a ir muy bien, pero nos estamos también sintiendo muy seguros y muy contentos con el trabajo que ustedes han desarrollado y que pues tal vez ahorita lo podamos ver como un poquito más compactado en la plantilla que adaptamos y se los queremos pues socializar. Digamos que hay una ventaja en este PIA 1 que tiende a ser un poquito más suave, pero uno no se puede tampoco como descuidar porque cuando menos piensa se fue el tiempo, pero digamos que sí es un semestre un poquito más tranquilo. Y como hemos logrado, digamos, avanzar, hemos cumplido con el cronograma, pues no hemos tenido como tanta presión. En PIA 2 sí nos va a tocar un poquito más fuerte, es lo natural de ese semestre porque es donde se da todo el proceso de implementación, es decir, de aplicación en campo, de sistematización, de análisis, como todo el grueso pues de la parte metodológica, y ahí nos toca estar como un poquito preparados. Entonces voy a compartir acá un momentico la pantalla y les mostramos lo que hicimos con la profe Jenny, que es el documento que ustedes ya tienen de retroalimentación en el aula virtual, que lo cargamos esta tarde. En el OneDrive también ya lo cargué. En el OneDrive y Sí, señor. en el aula también está. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un formato que se llama informe, es informe de investigación, y es el documento, digamos, como compacto, preciso de todo el proceso investigativo. Teniendo en cuenta que es una investigación tan amplia, pues digamos, es un estudio de impacto pues nacional, tiende a extenderse muchísimo, es decir, a quedar muy extenso, pero digamos que la maestría en un consejo pues al interior del programa determinó que no se usaba el formato convencional de las tesis individuales, sino que se hacía, digamos, un documento mucho más, como lo decíamos ahorita, compacto, preciso, ¿sí? Pero a la par, digamos, acompañando este documento, se deben entregar pues todas las evidencias del trabajo, digamos, todos los, ¿cómo decirlo? Como todas las evidencia de todos los procesos, tanto para revisar los antecedentes como para construir el marco referencial, cuando tengamos la posibilidad de aplicar pues las evidencias de esa aplicación, del trabajo de campo, de cómo se organiza la información, de cómo se analiza, y eso suma, digamos, pero esos son los famosos anexos que uno tiene que entregarle a los pares evaluadores también cuando uno entrega la tesis. Pero digamos que este documento va a ser el documento oficial de nuestra tesis, el que va a estar en el repositorio institucional, el que va a estar pues Para el disponible proceso de sustentación. para la sustentación, el que va a ser sometido a pares evaluadores. En fin, digamos que eso es lo que nosotros tenemos acá. Paralelo a esto, y pues digamos que todavía no empezamos oficialmente con ese proceso, pero sí de pronto ya el otro semestre o ya más concentrados en el tercer semestre, no en el tercer semestre, sino en el PIA 3,
deben construirse unos productos de difusión, es decir, unos artículos, ya sea artículos, ¿sí? Que se deben postular a revistas indexadas. Entonces, es muy posible que de este trabajo puedan salir unos 5 artículos, algo así, con esos fines de publicación, de trascender, digamos, el conocimiento en diferentes escenarios. Entonces, hay una posibilidad que es el artículo, que es la mayor posibilidad y la más conveniente, que se va a construir, digamos, por equipos, porque pues a las revistas no les gusta tantos autores en un artículo, entonces por eso es que se tiene que construir como unos 4 o 5, porque cada vez limitan más el número de autores. Entonces, para que se hagan una idea, hay un documento de base, que es la tesis, que es este, que adaptamos acá, que ya les vamos a mostrar bien, unas evidencias de todos los procesos que se desarrollen, evidencias muy confiables, ¿cierto? Que acompañan este documento de tesis como anexos, digamos, ya son como archivos, carpetas, que tengamos todas las evidencias allí para que los pares evaluadores, cuando lo requieran, pues puedan confirmar la veracidad, la rigurosidad y todo, pues en relación al proceso de investigación, y unos productos de difusión que la maestría no exige que los publiquen, pero sí que los postulen. Es decir, no es culpa de uno si no le publican, pues porque eh, yo pienso que puede existir un porcentaje más o menos del 20% de aprobación y de 80% de desaprobación, incluso en algunas revistas del 90% de rechazo y del 10% de aprobación. Entonces, digamos que no exige la maestría la publicación, pero sí la postulación, es decir, que se entreguen unos artículos con ese propósito, con esos fines, y que haya evidencia, y nos toca anexar esas evidencias de que se entregó. Si la revista dice no nos interesa, en otra será, pues nos los devuelven y no pasa nada, ¿sí? Y nos graduamos y todo el cuento y no va a pasar nada. Pero sí se tienen que postular. La otra opción son eventos académicos, digamos, de una trascendencia importante, como por ejemplo ponencia internacional o ponencia nacional también, pero digamos que ahí lo vamos viendo y siempre será lo más conveniente los artículos. Ahí también ponencias con posibilidades de artículo. Entonces, para que ustedes desde ya tengan muy claro hacia dónde vamos. Listo, pero este documento es nuestra columna vertebral. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos fue adaptar la portada del informe, entonces pasando los nombres del documento que ustedes construyeron y organizándola un poquito. En fin, acá hay una ficha que después llenaremos, aquí no hay afán de llenar esto todavía. Luego una introducción que la construimos al final de todo el proceso investigativo, no hay afán, ahorita no hay afán de introducciones, de nada. Ahorita estamos concentrados en bueno, estamos concentrados en, digamos, lo que llamamos el marco teórico, pero digamos que ya construimos el marco general de la investigación. Entonces, aquí fue donde nosotros revisamos los ajustes que ustedes hicieron. En la mayoría de los casos, los ajustes se hicieron. Se quedaron algunos poquitos sin hacer. Era evidente que no se intervino en el documento, es decir, que no se tomó en cuenta el comentario, ya sea pues o porque se pasó o por alguna razón, pero digamos que no se vio reflejado el ajuste. En la mayoría de los casos sí se hizo, en otros vimos que no era necesario dejarles un comentario adicional, sino que simplemente ajustar una que otra cosita allí, entonces lo hicimos con la profe Jenny, tal, lo cuadramos, pulimos cositas que veíamos por allí, tanto de contenido como técnicas, pero la mayoría de los ajustes se hicieron y se hicieron muy bien. ¿Listo? Entonces lo que hicimos fue pasar el documento acá, ya en la estructura que tiene el informe de investigación, así va a quedar para los pares evaluadores. Entonces aquí quedaron los contextos. Estos numeritos los dejamos acá pues por lo pronto para saber a quién le corresponde, digamos, hacer ajustes dependiendo pues del apartado que tenga comentarios. Pero digamos que ya se organizó, voy a ampliarlo un poquito, ya se organizó acá, ya está muy limpiecito. Luego ya, digamos, le colocaremos introducciones a cada apartado, pero digamos que ahorita
no hay afán de eso. Entonces aquí ya quedó el contexto, los contextos de investigación, el contexto teórico, esto ya tiene adaptación a normas APA séptima edición, tiene por acá el contexto poblacional, tanto en el contexto urbano como en el rural, que está por allí. Por aquí, por ejemplo, ajustamos algunas cositas en relación a la problemática, en esa relación entre la problemática y el tipo de población, en fin, reforzando como la parte de autorregulación y lo que tiene que ver puntualmente pues con la ejecución. Por ahí metimos manito un pedacito. Está el contexto del problema, que digamos es el otro contexto pues importantísimo acá. Ya se organizó todo esto, pues digamos que ya venía muy limpiecito, entonces fue poco lo que se le ajustó. Ustedes construyeron los antecedentes y este es uno de los comentarios importantísimos, y es que nosotros más o menos como hacia el 12, 13, 14 de octubre por allí, algunos el 13, otros el 12, nosotros le retroalimentamos los antecedentes en OneDrive y ahí dice retroalimentación. Bueno, en cada, y recuerdan ustedes que en esa oportunidad nos tocó como separar por unas subcarpeticas, entonces unos estaban en la subcarpeta de estrategias metacognitivas y otros estaban como en autocontrol, bueno, no me acuerdo muy bien, pero digamos allá donde esos antecedentes se dejaron, se construyeron, se retroalimentaron, quedaron justamente esas retroalimentaciones con comentarios de nosotros para fortalecer. No son muchos los ajustes. Yo estuve mirando hoy y no son muchos los ajustes que habían quedado en ese momento. No sé, tal vez algunos de ustedes ya han hecho ajustes, pero digamos que hay que traer esa información y organizarla en este apartadito de los antecedentes. El quincito, autocontrol y autoobservación son las dos carpetas de antecedentes. Exacto. Y por allá en el fondo como que hay una sub y por ahí están. Sí. Eso. Entonces, la idea ya es organizarlos, están muy limpios. Hay uno que otro comentario como de tipo técnico, pues de cuestión de normas APA y eso. Pero entonces extraerlos y lo que les pedimos es que ya en una comunicación interna, una autoorganización allí, haciéndole honor a la autorregulación, ustedes pues se organicen para insertar, digamos, esa información en este apartado de los antecedentes. ¿Qué les recomendamos? Que los separen por internacionales y nacionales, básicamente. Primero los internacionales y luego los nacionales, como que partimos de un contexto más amplio y nos vamos entrando en el contexto más local, ¿sí? Así tal cual como ustedes los tienen, pero obviamente haciendo los ajustecitos que puedan estar pendientes de acuerdo a esa retroalimentación. Yo estuve mirando y más o menos nosotros esa retroalimentación la hicimos como 13 de octubre, 14 de octubre, y creo que en algunos documentos está la fecha, pero está, digamos, esa partecita como pendiente por integrar acá. De hacia atrás no hay nada más que ajustar. Seguramente cuando estemos por allá en día 2, día 3, veamos algo por ahí que nos diga, ay, aquí qué pasó. Bueno, digamos en cuenta de algo, pero digamos que por lo pronto el documento está muy bien. Luego, Perdón, Elkincito. Digamos que con lo que dice el profesor Elkin es importante entender que la investigación es un ejercicio vivo, ¿sí? Entonces siempre está el documento siempre está sujeto a mejoras. Entonces, que ahorita no tengan comentarios no significa que en el futuro no encontremos cosas por mejorar o retroalimentar, ¿no? exacto. O cosas que realmente, que la misma investigación nos vaya mostrando un camino, Exacto. oiga, pilas con esto. Entonces ahí ya como la misma investigación le habla a uno. Y, o por ejemplo, este documento todavía no lo hemos enfrentado a una prueba antiplagio, por ejemplo. Y hay que hacerlo, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer pronto. Entonces tenemos que saber, y digamos que cuando uno habla de antiplagio no es que uno esté diciendo hay plagio, no, es que todos los documentos de este tipo toca pasarlos por el Turnitin. Nosotros tenemos el programa Turnitin y digamos que el Turnitin no habla de plagio, habla es como de recurrencia, ¿sí? Entonces, le muestra a uno si uno tiene de pronto dificultades al citar, para advertirle que no lo comprometa a uno en temas de derechos de autor. Entonces,
es posible que de este documento puedan surgir cositas por ajustar en ese sentido. No sabemos, porque pues no es que sea una copia intencional, sino que pues uno puede pasarse hasta unas comillas mal puestas o un espacio entre unas comillas y la primera letra, eso nos puede marcar como copia. Pero digamos que esos ya son procesos más técnicos, pero hay que tener presente, como dice la profe Jenny, que esto es un proceso vivo y que no todo está dicho, o sea, la mayoría sí, y todo vamos muy bien, pero no, esto no es capítulo cerrado, por así decirlo. ¿Listo? Viene, digamos, ya el otro de los apartados, que es la descripción y formulación del problema. Aquí, por ejemplo, hay dos cositas que no se ajustaron, ya sea porque se les pasó, porque, o, bueno, no sé, o a veces a uno se le pasa. Entonces, digamos, ahí les dejamos nuevamente el comentario. De pronto, por si no hay claridad o algo acá en el comentario, lo que se busca, por ejemplo, en relación a este comentario, aquí dice ampliar un poco más la idea, muy aterrizada al concepto de autorregulación del aprendizaje. Es que el problema, o sea, toda esta parte de la problemática tiene que ser 100% en la base de los temas que se problematizan, digamos, en la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, en esa autorregulación, en esa fase específica de la ejecución, todo lo que tiene que ver con el autocontrol, entonces digamos que es más presentar el problema desde allí. Entonces digamos que estos dos comentarios son como parecidos, es como de profundizar un poquito, en fin, pero digamos que si se dan cuenta no hay muchos comentarios. O casi no hay comentarios, son muy pocos. Nosotros, ustedes saben, los objetivos de este trabajo estaban preestablecidos porque los proyectos sombrilla funcionan así, o sea, se pasa una propuesta, hay un consejo pues que lo revisa, aprueba y ya queda uno casado como con esos objetivos, pero también con la posibilidad de ajustar, ¿cierto? En el camino algunas cositas que uno vaya como viendo ahí. Entonces se integraron los objetivos general que siempre han existido, los que nosotros les socializamos a ustedes al comienzo del proceso, los objetivos específicos, luego viene la justificación y aquí la justificación pues se trabajó desde unas perspectivas, en este caso desde la conveniencia, desde la relevancia social. Nosotros somos un programa académico de una institución que tiene un marcado reconocimiento en el ámbito social, entonces digamos que todos nuestros procesos también están enfocados hacia el tema de la transformación social, en fin. Aquí pues está la relevancia social, están las implicaciones prácticas, esto es como, la justificación es como, pues no me gusta mucho la palabra, pero es como saber vender el proyecto, ¿sí? Como saberlo vender, como saber vender la idea, la importancia del proyecto para diferentes escenarios, diferentes actores, en fin. Valor teórico, utilidad metodológica, todo eso se desarrolló realmente muy bien. La viabilidad, aquí también ajustamos un poquito con el tema de la sublínea porque la insistencia era más a la sublínea de nosotros, es decir, a la de nuestra maestría, a la de autorregulación de nuestra maestría. Entonces ahí le agregamos como un pedacito porque faltaba como un poquito de soporte en ese sentido. Es decir, se habla muy desde la autorregulación en general, pero no se aterrizó en la sublínea nuestra, o sea, en qué se enriquece la sublínea nuestra de nuestra maestría de un minuto con este trabajo de investigación, pero digamos que eso ya se ha ajustado un poquito. Y ustedes ya están, y esa es una también de las razones importantes de este encuentro, es saber de parte de ustedes cómo va el proceso de construcción del marco referencial, de los marcos de referencia, teniendo en cuenta la distribución que nosotros hicimos por equipos. Aquí hay digamos, como una torta que se divide en partes. Y digamos que este ejercicio, el proceso evaluativo, lo hemos conversado con la profe Jenny también, va a ser muy en relación a lo que cada uno construya. Porque pues digamos se procuró en lo que tiene que ver con los marcos de referencia, se hizo una distribución lo más equitativa posible y pues no tienen como cruce tanto unos con otros, sino que desarrollan por frentes de trabajo, digamos, unos apartados. Entonces,
ahí vamos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, hacia atrás nos queda desintegrar los antecedentes y ajustar 2 o 3 cositas y ya nos mantenemos dentro de este formato. Y ustedes ya están construyendo los marcos de referencia. Entonces la idea es que cuando esté construido lo peguemos acá, lo dejemos en este documento de base para que todo nos vaya quedando como juntico. Y hay que ir articulando las referencias porque eso después es muy engorroso al final. Entonces desde los mismos frentes de trabajo para lo que ya se hizo en este primer gran apartado de la tesis, ¿sí? Lo que ya tenga citación. Exacto, hay que buscar las referencias bibliográficas y empezarlas a ajustar de acuerdo con el manual de normas APA. Y lo mismo se van integrando debajito las que vienen de los marcos referenciales, pues del marco referencial que ustedes están construyendo. Entonces digamos que ese era como el contexto, este es el documento, digamos ya de base, ya está en sus aulas, ya se evaluó, es muy bueno. Para nosotros, para la profe Jenny, nos da risa porque ¿cuánto le pondría yo? No, 5. ¿Y tú qué opinas? 5, ¿no? O sea, como nosotros Somos los profes del 5, digo. siempre somos así, pero es que realmente el trabajo está quedando muy bonito, muy bueno y pues con cositas para ajustar, pero es todo dentro de lo normal. No siempre vamos a poner 5, así que no se vayan a acostumbrar mal a los 5. Entonces, eso es lo que les queríamos como mostrar. Y ya en este momento preguntarles cómo van, ustedes cómo van en este proceso, porque nosotros tenemos que irnos a vacaciones a mediados de diciembre con los instrumentos diseñados. Entonces tenemos que salir de los marcos de referencia para concentrarnos en el diseño de la primera parte de la ruta metodológica que integra los instrumentos de recolección de datos. Entonces, nosotros tenemos que irnos ya con instrumentos listos para llegar el otro semestre a aplicar. Se van con comentarios, ¿cierto? A vacaciones. Nosotros intentamos conectarnos desde nuestro reingreso a la maestría, que es más o menos a segunda semana de enero, Elkin. Pues yo no sé, las cosas han cambiado un poquito, pero digamos que eso puede ser, nosotros sí, Los nosotros sí. profes. Nosotros segunda semana, nosotros empezaremos a escribirles como para que vuelvan a engranar, porque entendemos uno necesita tomar ese aire y ese respiro en diciembre. Entonces, digamos que será importante que en la medida de lo posible avancen antes de ingresar en esos ajustes, ¿sí? Para no perder tiempo, porque como bien lo dijo el profesor Elkin, el trabajo en PIA 2 es agotador, o sea, Ahí. no hay pare, y si uno para, pierde porque como es trabajo de campo, como es proceso de análisis, ese tiempo es difícil de recuperar en cronograma, en las 16 semanas con las que contamos académicamente. Sí. Pareciera pues que la pandemia se está ya, digamos, yendo y es posible, pues tenemos muchos retos en muchos sentidos socialmente el próximo año, pero tal vez se nos facilite ya un poquito más el acceso a los estudiantes. Entonces, porque es que sí nos tocó muy fuerte con el tema de la pandemia, con la otra investigación. Entonces, ahora sí, pues saber de ustedes cómo van con el proceso, que todos sí estén, digamos, eh, pues no sé, tal vez sobra lo que voy a decir, pero que todos sí estén enterados del proceso en el que estamos. Nosotros hemos visto con la profe Jenny que efectivamente sí están conectados, o sea, sí hemos podido evidenciar trabajo de todos en lo que se ha hecho. Nosotros estamos en eso, en ese compromiso de la construcción del marco referencial y nosotros les compartimos una distribución por eje, digamos por temas, subtemas, en fin, que se va articulando en un mismo documento para después conectarlo a este. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van con ese proceso? ¿Quiénes nos quieren como compartir un poco, poner al tanto de lo que se está haciendo para nosotros también poder retroalimentar un poquito en la redacción, por ejemplo, ¿sí? Aunque ustedes como que salieron muy buenos en redacción. Sí, hemos encontrado mucha virtud en eso, y eso Sí, es afortunado. buen potencial, la verdad. Sí. Sí. Entonces, Les ¿quién? damos la palabra. A ver, no nos pongan a preguntar así uno por uno.
A ver, ¿quién quiere? ¿O lo hacemos dedocrático? A dedo. ¿A dedo? Listo. Entonces, preguntémosle a los que ya estaban aquí muy puntuales a las... Andrés. Andrés Arias. Andrés. Reportando sintonía de Andrés. Bueno, profes, Cuente a ver, pues yo muchachos. creo que ustedes lo han hecho muy claro todo, nos han guiado bien en el paso a paso, por eso creo que después se ven, según lo que nos dicen ustedes, los resultados. Hemos estado pendientes pues de la información que nos ha brindado. En el trabajo con los compañeros, pues se ha visto que en el OneDrive se suben a cada ratico las propuestas y se va trabajando sobre los errores también, ¿no? Sí, claro. Así Sí. es. De Pues la hecho, idea es seguir mejorando. Obviamente, como lo decía la profe Jenny, en el proceso se van dando cuenta de algunos errorcitos, pero pues de eso se trata, ir acomodando y que salga de la mejor manera. claro, Andrés. Entonces, digamos que, y no has tenido dificultad, digamos, con el tema de la consulta de la información. Nosotros les mandamos un mensajito porque es que en el aula digamos, se dispuso un espacio, una actividad allí que tiene que ver con unas fichas bibliográficas. Entonces, nosotros la verdad no nos hemos conectado mucho con ese tema de las fichas porque nos parecen engorrosas, muy tradicionales. Se pierde tiempo. Se pierde tiempo, no tan en sintonía con el desarrollo tecnológico. Hay una cantidad de herramientas que a uno le ayudan mucho, por ejemplo, la de Zotero, para uno ir organizando la información, eso le va creando las fichas. Además, uno ya empieza a moverse como en todas esas plataformas de Cielo, Dialib, Dialnet, en las bases de datos pues más reconocidas, en los repositorios de las universidades. Entonces, digamos que uno tiene sus formas de trabajar y ahí no queremos como complicarlos. Sí es muy importante que vaya quedando evidencia de todos esos procesos de consulta, ¿sí? En la herramienta que ustedes estén utilizando. Si es Zotero, que ustedes tengan cómo evidenciar en algún momento que se requiera esa gestión de la información a través, por ejemplo, de esos gestores bibliográficos o de la búsqueda directa en las fuentes. Y más bien en ese espacio era que nosotros les decíamos, no nos vamos a desgastar con fichas, pero sí queremos allí tener ya como un avance importante de lo que se está haciendo en el marco referencial para hacer, digamos, como una retroalimentación a tiempo e irnos como proyectando en lo que viene, que es lo que viene son los instrumentos. Esa primera parte, digamos, del método. Entonces, eso también es importante que vaya quedando claro. ¿Tú ya has tenido, digamos, la posibilidad de ir avanzando, Andrés, o todavía no? En la parte del marco referencial. Pues hemos propuesto unas cositas ahí, igual pues hay que trabajarle, pero sí leyendo algunos artículos y todo, porque pues uno sí encuentra bastante información, pero a la hora de desglosarlo es engorrosito. Aquí hay algo para todos y es, digamos, en esa redacción hay como tres elementos claves para, digamos, redactar los referentes teóricos, en fin. Lo primero es como ir como ¿cómo les digo? Como no tanto al concepto, digamos, sí hay un apartado que tiene que ver más con la parte como conceptual, entonces digamos que ese es como el foco especial de ese apartadito, que es como más el referente, los conceptos, el referente conceptual, ¿sí? Pero siempre siempre tiene que estar, digamos, la investigación de fondo, porque lo que se busca es que estos temas orienten la investigación. Entonces, digamos que no se trata tanto, digamos, de definir conceptos o dejar claro el tema, sino también de que ustedes como investigadores asuman, digamos, un rol activo frente a esa información, ¿sí? No es solamente definir las ideas y los conceptos, en fin, sino que se sienta que ustedes están vivos y que están allí. Su voz como investigadores dentro del documento. Y que están dialogando con esos autores. Entonces, digamos que uno puede partir, sí, como de una idea del concepto, en fin, del tema, de presentarlo desde los autores,
pero no se puede quedar solamente allí, sino que tienen que asumir como una postura también activa y ojalá crítica también y reflexiva y como dialógica con esos autores que están allí como conversando con ustedes, ¿sí? Y que eso se sienta un poquito, digamos, como en el documento. De hecho, así lo hemos notado en lo que ya han escrito en otros apartados, ¿cierto? Ya lo hemos Si notado. hay una apropiación interesante. Exacto. Y más hacia el final, un poquito como de cada tema, subtema, como enlazarlo más con la investigación. Es como, casi que como, ¿cuál es la razón de ser de ese tema allí en ese documento que orienta esta investigación? O sea, como que, ¿por qué entra ahí? O sea, ¿por qué un espacio tan exclusivo le da entrada a X tema? ¿Sí? Es porque es muy importante ese tema y porque viene a cumplir, digamos, una función. Entonces, digamos que las tres cositas en ese orden son presentar los temas como tal, entrar con una postura activa, luego ahí como en diálogo con esos autores y conectar esos temas al final con el proceso de investigación, con la investigación. La mayor proporción es para la definición del tema, la que le sigue es como para el análisis y la tercera es más cortica, pero todo ahí como conectadito sin que se noten cortes entre una cosa y otra, ¿sí? Esa es como la recomendación. ¿A quién más le preguntamos, profe Jim? Que nos cuenten. Está Aleida, está Jason, también está, a ver, en orden. Aleida No. acabó de ingresar, creo que no sé si haya como cogido el ritmo de lo que estamos, pero a Mélida sí está desde el inicio. Bueno, Mérida, cuéntanos cómo vas, o sea, no necesariamente tienen que haber avanzado, pues mucho, ojalá que sí, pero... pero Aleida otra vez está pidiendo pista por acá. Ya le di el ingreso. Sí, sí, ya. Buenas noches, profe. Sí, yo estaba en toda la reunión, profe, tranquila. Yo Perfecto, dale. Sí, señora. Pues igual, nosotras somos dos compañeras más, creo que ninguna de las dos está, Tatiana, pues con Tatiana nos queda mucho más fácil trabajar, pues porque nosotras somos compañeras de trabajo, ambas estamos en la misma institución laborando. Entonces nos ha quedado un poquito más fácil encontrarnos y poder, pues, como comunicar las cosas. Y con la compañera, se me olvidó el nombre, Gloria, creo. Gloria, sí señora. Pues nos ha quedado un poquito, pues nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos dividido las tareas, pues en este momento, o sea, como nosotros nos toca la parte conceptual. Ajá. Y de la parte conceptual, pues tenemos 6 elementos. Entonces, cada una tomó 2 y los estamos trabajando. Y pues antes de entregar pues el resultado final, lo miramos entre las 3 y pues miramos lo que son redacciones y bueno, cosas así. Pues de pronto ellas son un poquito más duchas en esas asignaturas, entonces nos colaboramos ahí para esos trabajos. Pues sí, es un poquito complicado, porque pues a mí me tocó la parte motivacional, pero pues si no, o sea, no encuentro como mucho, o sea, mucho acerca de eso, ¿no? Uy, eso hay harto. Pues es que he estado leyendo, pero como tal, así que yo diga, pues que me impacte para empezar. Es de lo que más hay. Sí, yo le había mandado unos artículos a la profe de todo, más que todo de eso, ¿sí? Pero pues en lo que estoy leyendo y leyendo y leyendo es que la verdad no hallo ni por dónde empezar, pero sí he leído bastante. Sí nos toca como autorregularnos también un poquito que no sean tan extensos, porque después tenemos dificultades, o sea, pero tampoco no se vayan a restringir, ¿no? O sea, como autocontroladitos, pero tampoco tan amplio los temas, porque si no nos queda muy largo, muy extenso. Sí, señor. Sí, la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, todo eso. Hay mucha información chévere, es un tema bonito. Motivación al logro. Sí, como que uno se motiva también escribiéndolo. Listo. Es que en la clase pasada pues no pude estar así como muy de lleno, entonces no estaba, por eso le decía, estaba un poquito perdida, entonces le preguntaba a Tatiana que en sí, ¿qué tenía yo que plasmar en ese marco conceptual? Sí, digamos que la diferencia entre el marco teórico y el marco conceptual, como su nombre lo dice, el conceptual va más al concepto, a la definición, desde ciertos autores, pero como les decíamos hace un momentico, o sea, no se pueden quedar solamente allí como en una postura pasiva, sino tomar un rol activo frente al documento.
Sí, es decir... Si yo logro encontrar de pronto algún documento o algo que no esté como de acuerdo con esas, con esa parte, también se puede hablar de eso, ¿sí? Claro, es que la idea es poner también como a dialogar a los autores, ¿no? Ya. Para no casarse necesariamente con una postura, pues digamos que Porque es precisamente el conceptual. Ajá. Exacto, exacto. Digamos que nosotros sí tenemos una base de Zimmerman, pero es nuestro, digamos, en lo que tiene que ver con las fases de la autorregulación, por ejemplo, pero digamos que Zimmerman es la base, pero podemos poner a dialogar a Zimmerman o contrastarlo con otras posturas, con otros autores, y ya, eso. Listo, sí señor. Muy bien. Amelia, estaba también Andrés Gaviria desde el comienzo. Andrés. Sí, señor. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esto del marco referencial? ¿Has tenido dificultad? ¿Todo en orden? Sí, no, pues bien. A veces uno cree que tiene que abarcar mucho y pues no es tanto. Sí, exacto. Pero exacto. entonces sí es más leer y como que estar compenetrado con el tema. Exacto. Para saber cómo aportar. Y tratar de rescatar como esos 13 aspectos que les mencionábamos ahorita, es decir, digamos las ideas, la exposición pues del tema, tener como esa postura analítica, crítica, dialogar un poquito con los autores y conectarlo con la importancia de la investigación. Ya uno no necesita tampoco desplegarse tanto, pues porque tampoco hay mucho espacio. Nos tocó antes, digamos, pedir que por favor los informes fueran un poquito más extensos porque iban a ser más corticos. Eso sí, las evidencias amplias, pero los informes cortos. Entonces, no que sobre, pero tampoco que haga falta. Sí, ahí de pronto sí hay como un problema de dónde no intervenir para que, digamos, con un compañero tampoco abordarle los temas de los otros compañeros o que no se repita. Yo sentía que de pronto estaba repitiendo algo que ya había dicho un compañero, entonces me tocó, digamos, borrar, ¿sí? O sea, yo había hecho primero 2 páginas, borré, después leí una parte y yo dije, no, esto también lo están diciendo, entonces en esa parte de la edición sí tocó como hacer y rehacer el trabajo varias veces. Sí, me parece un buen ejercicio también, pero tampoco, digamos, sí, no. O sea, está muy chévere también como tener la mirada sobre lo que los otros hacen para uno no repisar o uno no repetir, pero digamos que tampoco se restrinjan porque digamos que esos temas van a estar siempre en el documento y es la manera también en la que los redactemos y los conectemos y los analicemos. Y Pero en la revisión, perdón, en la revisión ya les iremos también diciendo si va, si no va, porque pues digamos que esa también es nuestra función, ¿no? sí, nosotros, si usted no lo noten por ahí, de pronto no lo notan, quitamos cositas. Ajá. En la revisión he visto se repitió. Pero sí tiene razón Andrés, me parece chévere también tener como esa mirada en relación a lo que los otros van construyendo, pero no dependiendo pues de lo que los compañeros hagan, porque pues si no uno no Si entra no, en... ¿qué tal quede mejor escrito? Uno no sabe. ¿Qué tal? Exacto, Sí. exacto. Jason estaba, ¿cierto? Y Sí. Aura. Sí, correcto. Buenas noches. Hola, Jason. Bueno, con respecto a mi grupo, nos corresponde elaborar lo relacionado con el marco legal. Digamos que ya tenemos un avance significativo en ese sentido. Comenzamos hablando de la Constitución Política y el derecho a la educación. Posteriormente, construimos algo relacionado con la Ley 115 y ya estamos puntualizando con lo relacionado a decretos que tienen que ver con la educación media como tal. Chévere. De eso se trata, digamos, de ver como todos esos lineamientos, políticas. Digamos que aquí hay mucho que hablar, empezando por el tipo de población que tenemos y los contextos en los que están, digamos, esos estudiantes. Hay muchas cosas que conectar con el contexto poblacional, por ejemplo, eh, con la educación media como tal, ¿cierto? Habría chévere mirar también, por ejemplo, eh, no sé, en temas propios de nuestra sublínea que haya, de pronto hay algo por ahí,
no sé si de motivación, de autorregulación o de autonomía, algo así, pero nada más con el tema del contexto, del tipo de población y la educación media ya tenemos, digamos, información importante en términos de resoluciones, decretos, bueno, lineamientos. Y ahí ustedes, muchachos que conocen el terreno de juego, pueden poner todo ese sentido crítico, analítico, reflexivo, pues porque hay mucho que debatir allí, ¿no? No sé, vuelvo y lo digo, no le tengan miedo tampoco a expresarse, pero tampoco sin irse al otro polo, ¿no? Pero digamos que se note una crítica también, un análisis a esas políticas, en fin, pero digamos que lo que busca como tal el marco referencial es que esos temas lleguen para orientar la investigación, ¿sí? Pero chévere también que haya como análisis, sentido crítico, reflexivo, en cada uno de los temas, no solamente en las políticas educativas. ¿Listo? Pero bien. Correcto, muchas gracias. Nosotros, Sí, en ese elemento estamos. sí, Pues ya nosotros. relacionándolo directamente con el tema de la autorregulación. Perfecto, exacto. Yo estaba mirando acá el aula, nosotros en la pestaña del marco referencial, digamos que es la que nos integra ahorita en el trabajo que estamos haciendo, y que donde estaba la actividad de las fichas, es donde nosotros les mandamos un mensajito, les pedimos que en lugar de esas fichas que nos quitan tiempo y que nos desgastan, más bien como un avance de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo, tenemos una fecha para el miércoles 10 de noviembre, o sea, quiere decir para de hoy en 8. Entonces, digamos que la idea en esta reunión era, pues, digamos, reconocerles pues, todo el trabajo que ustedes han hecho, pero también calibrarnos nosotros todos un poquito en temas de tiempo y decirnos, oiga, venga, ¿cómo vamos? Y si vamos a cumplir, digamos, con este primer propósito de tener un avance significativo el 10 de noviembre. Entonces, esta reunión nos va a servir también para eso, para marcar, digamos, como una meta de tener un avance ya importante el 10 de noviembre, nosotros retroalimentarles cuanto antes y poder seguir avanzando, porque nosotros tenemos la otra entrega, acá está, digamos que la entrega oficial del marco referencial el 28 de noviembre, pero la idea no es llegar allá como cojitos, sino ya... Con un grueso. Ya como, así como está el otro, casi que el otro Sí. para que nos concentremos, y eso que a mí, la verdad, ya me preocupa un poco esta fecha, porque es que nosotros tenemos que salir nosotros estamos como hasta el 12 de diciembre, ¿cierto? Académicamente. 10 de diciembre. 10 de diciembre. No Entonces, nos daría tiempo para... no nos da Claro. mucho tiempo para los instrumentos. Es Entonces, que, ¿sabes qué podríamos hacer? Mira, ellos entregan el miércoles 10. Reunirnos ese jueves, porque en tanto nosotros revisamos para que ellos hagan ajustes, podemos avanzar la siguiente semana dándoles indicaciones para instrumentos. Eso, y más bien dejamos, yo presiento que el 10 de noviembre vamos a tener un avance muy grande y Sí. va a quedar poquito por hacer o por ajustar. Sí. Entonces, digamos que ya podemos empezar a trazar una ruta para lo metodológico y De acuerdo. Vamos ajustando de a poquitos. De acuerdo. Eso. Porque quizá vamos a tener más tiempo para ajustar el marco referencial. Tenemos tiempo hasta que se acabe la investigación, pero para los instrumentos no, porque los tenemos que llegar a aplicar. ¿Listo? Entonces también como contarles nuestras preocupaciones y realidades. Ya me parece que esta fecha del 28 quedó un poquito lejana en relación a esta del 10. Si uno se descuida, pues lo coge ahí el tiempo. Entonces, procuremos que el miércoles 10, tengamos un avance significativo en el marco referencial. ¿Listo? En lo que ya estamos desarrollando, nosotros nos comprometemos a retroalimentarlo rápido para que podamos avanzar, digamos, optimizar el tiempo y avanzar un poquito en el tema de los instrumentos de recolección de datos. Las ideas que ustedes tengan en términos de... Nosotros ya tenemos más o menos como unas ideas claras frente a la metodología, pero sería muy chévere también recoger las ideas de ustedes para el diseño de los instrumentos, porque ustedes han revisado literatura, han mirado antecedentes,
hay cosas bien chéveres y también sería muy bueno que vieran ideas de parte de, pues, de ustedes, de todos, que podamos construir juntos. Y eso es. Aura, ¿cómo vas? ¿Quién más estaba por allí? Aura, Luis Fernando, Aleida. Bueno, profe, buenas noches para todos. Buenas noches, Aura. Bueno, pues yo he estado como revisando toda la literatura, si posible, porque pues nos correspondieron algunos temas, así como, bueno, la autorregulación, que ya hemos como profundizado en eso, entonces pues tratando como de no repetir las mismas ideas, sino de profundizar un poco más. Nos correspondió también el tema de planificación con la compañera Flor Mercedes. Sí. Sí. Entonces, pues estamos pues personalmente yo estoy como en profundizar como en todo ese tema de literatura, ya con los aspectos que ahorita nos presentan respecto a la postura analítica y eso, pues ya estamos como con un poquito más de ideas para la construcción, como para terminar ya de coaccionar las ideas y pues espero ya tenerlo montado. Lo que pasa es que yo normalmente no acostumbro a colocar las cosas en el Drive, sino trabajo en el Word que yo siempre pues acostumbro a trabajar y ya después tomo todo y lo anexo allá para no tener inconvenientes. Está bien. Por está conectividad y demás, yo prefiero así de una vez, ya queda todo ahí como montado. Sí, Entonces, pues, a mí me parece que eso se bloquea, que no sí, Bueno, sí, señor, la verdad es que entonces yo lo manejo es así, pero ahí vamos. Mira, Aura, el tema de planificación no lo profundicen tanto ni la fase de reflexión. A quienes les toca profundizar, y creo que, no me acuerdo, creo que está Luis, bueno, es en el tema de ejecución, que es la de nuestro. Ustedes lo abordan en su generalidad, lo desarrollan, pero no lo profundicen mucho porque no, digamos, no hay mucho espacio y no es necesario. O sea, nosotros vamos a entrar en profundidad en la ejecución. ¿Listo? quiero saber de Amélida, ya había tenido dificultades de conectividad, quiero saber si ya logró el engranaje con su grupo con el que está trabajando la escritura de la parte legal. Amélida. Buenas noches. Hola Buenas Amélida, ¿cómo noches. estás? Bien, sí señora, ya he podido solucionar mis problemas de conectividad y estamos trabajando articuladamente con el grupo, con el compañero Jason y Gloria en la parte de normatividad. Vale, gracias. Muy bien, Amelia. ¿Quién más está? Luis Fernando. Bueno, pues está ocupadito Luis. Elgin, perdón, qué pena. Hola, No, Luis. es que la señal es pésima. Hola, la señal es pésima aquí en el hospital, entonces tengo el Yo siempre me lo imagino el audio. ya en cirugía, entonces me asusta molestarlo. No, Pero, tengo el audio retrasado, pero ya, así ya me ubico un poquito mejor. Pues bien, yo estoy trabajando con Andrés, hemos revisado varios puntos de la ejecución. Son un mundo de puntos, son como 12 puntos. Entonces, pues estamos tratando de desarrollarlos mejor. Ahorita, pues que ya ustedes nos dieron como las indicaciones de que nos apropiemos un poco más de lo que estemos revisando. Entonces, pues yo creo que los vamos a poner tanto en contexto y después como ponerle como unos ejemplos o desarrollar un ejemplo de cada uno como para que quede claro qué es cada uno de esos puntos. Porque hay unos que se superponen en otros, ¿no? O sea, sí. hay unos que son muy parecidos. Sí, claro. No, y hemos evidenciado también que ustedes han estado ahí trabajando juiciosos. Vale, Luis, no, muy bien todo. No, pues vamos muy bien. Lo único que me advirtió ahorita como es la fecha de lo metodológico, pero ya nos vamos a poner con la profe Jenny como en esa atención especial para que no nos vaya a coger la noche, pero vamos súper bien, vamos muy bien, felicitaciones, muchas gracias, de verdad. Cada vez estamos entrando más como en la dinámica pues, del ejercicio investigativo, pero muy contentos, muy contentos. ¿Listo? Y felicitaciones, ¿vale? Y ya no los molestamos más, tenemos una reunión ya enseguidita, estamos con una reunión para un artículo y a las 8:30 para otro. Y ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Voy a detener la grabación.
Entonces,